Que hay muchos niños que están involucrados precisamente en ese tipo de iniciativas y a ellos nos vamos a dedicar en los siguientes minutos de conversación con Irene Iglesias, que es pedagoga. ¿Qué tal, Irene? Hola. Y que va a preparar a todas las mamás y los papás, también los tíos y los hermanos, para lo que se les viene encima estas Navidades. Que los niños, ya saben ustedes, que las viven de una manera muy especial y a veces hay una sobreexcitación en el ambiente, ¿no? Son vulnerables a estas fiestas los niños pequeñinos, ¿eh? Bueno, las rabietas y los berrinches los tenemos durante todo el año. Los niños los manifiestan todo el año. Pero sí que en este momento, ahora llegando la Navidad, caen más en este tipo de acciones, que son normales por otra parte. Sí, que son acciones propias de los niños, claro, pero que tampoco son gratuitas, ¿eh? Que los niños, ahí donde los vemos, parece que hacen las cosas así un poco a lo loco. Todo tiene un sentido, ¿no? También en sus reacciones, incluso en una rabieta, ¿no? En un cabreo. Mira, en disciplina positiva enseñamos que es muy importante conocer cuál es el sentimiento que está debajo de la acción. Ajá. Entonces, los niños que tienen una rabieta están manifestando, están queriendo transmitir algo al papá, a la mamá, a la educadora en el aula. Sí. Y esa manera de transmitirlo es mediante una rabieta, un berrinche. ¿Qué están queriendo decir? Eso es lo que tenemos que averiguar, porque analizando ese sentimiento que está generando esa acción es como podremos prevenirlas, las rabietas, y además actuar ante ellas. Y la manera en que actuemos, ya sea adecuada o incorrecta, es lo que va a propiciar que esa rabieta perdure más en el tiempo, sea más duradera, dure más cuando la tenga y sea más periódica, cada vez tenga más. Ah, vale. Y en el caso de que ya la tengamos encima, la rabieta, y lo que no tengamos es tiempo, Irene, para empezar a descifrar al niño, ¿qué hacemos? O sea, ahora, yo qué sé, te ves en esa situación en público, ¿no? Que estás en una tienda y de repente el niño se pone como un poseso, ¿no? Como si estuviera... Pensemos que hay tres tipos de origen de la rabieta, ¿eh? El origen de la necesidad o el deseo de algo material. En estos momentos quiero un regalo, quiero un capricho, quiero... Esa es la necesidad. Pero también puede ser por una necesidad fisiológica. El niño que está cansado, que está aburrido, que le llevas de compras y para él eso es un suplicio, quiere jugar. Un rollo, claro. O la tercera necesidad es el niño que está sobreestimulado. El pequeño que no está acostumbrado a tantas luces, a ir de comercio en comercio, comprando... Demasiado azúcar en el proceso, ¿no? Claro, entonces podemos tener un origen del berrinche en estas tres situaciones o causísticas, ¿no? Entonces tenemos que analizar cuál de ellas es. En cualquier caso, debemos también de darnos cuenta cuáles son las herramientas que van a avivar el berrinche y cuáles son las estrategias que van a minorarlo. Vale. Pensemos, avivar el berrinche. ¿Lo vamos a conseguir? Sí. Ignoro al niño, si le castigo, si le grito, si le dejo en ridículo. De estas maneras voy a conseguir que el niño se rebele aún más, porque no está siendo entendido, papá y mamá no le están entendiendo. Ya. Sin embargo, ¿cómo conseguimos un poco entender al niño y encauzarle en otro tipo de estrategias cognitivas? Ajá. ¿Cómo? Validándole, estando a su lado, diciendo que le entendemos, que lo que está sintiendo es comprensible, que quiere un juguete y que yo en su momento también lo puedo llegar a querer. Pero si no podemos dárselo, no puede ser, hijo. Con tranquilidad, pero validando sus emociones. Ya. Y si estamos en un sitio, en un comercio, figúrate un comercio lleno de juguetes... Sí, el niño quiere y empieza en una rabieta porque quiere ese juguete. Después de intentar validar sus emociones, le tengo que sacar de ahí, con amabilidad. Pero le tengo que sacar del entorno porque el entorno es el que está propiciando que el niño siga en el berrinche. Siga, ¿no? Está viendo el objeto deseado. Vaya ejercicio más exigente para los papás. El otro día estaba yo en una tienda de juguetes y una niña, cuando llegó la hora de irse, se puso, echa una furia, y entonces el padre, el pobre, más rojo y más muerto de vergüenza que otra cosa, intentaba tirar como podía de la niña para fuera de la tienda, y la niña que nanay, que a mí nadie me saca aquí de este sueño dorado que es vivir en una tienda de juguetes. Claro, porque estaríamos en una lucha de poder. Sí. Cuando tú entras en una lucha de poder con el menor, estás perdiendo el partido. Sí. Nunca hay que entrar en una lucha de poder. Vamos a intentar convencer al niño con otras estrategias más tranquilas y empáticas. ¿Qué podemos poner en marcha? Alternativas cerradas. Opciones que el niño pueda escoger o esta o la otra. El sentido del humor.
También podemos salir... ¿Ah, sí? ¿Se puede utilizar un poco la ironía con los niños? No, ironía no. Sentido del humor. Sentido diferente, del humor. ¿no? Sí, que el niño entienda que es algo gracioso y que se puede reír, que nadie le va a estar diciendo una frase con doble sentido. No, sentido del humor. Opciones, alternativas... Vale, es muy importante tomarse las cosas con cierta calma, ¿no? Que eso es lo complicado también para los padres, porque para ellos puede llegar a ser una situación muy estresante, pueden tener mil cosas además en la cabeza en ese momento, oye, que se me pasa la hora del parking en el coche, que no me llega el dinero, que me está esperando tu... Y vamos con prisas. Claro, eso es tu tía, bueno, y vamos siempre con prisas, ¿no? Pues hay que tomarse unos segundinos para resolver antes el problema, que si no tomamos esos segundos a lo mejor es cuando se alarga, claro, ¿no? Sobre todo como papás, darnos cuenta de que el berrinche y la rabieta es esperable, que es muy esperable que el niño la pueda manifestar en cualquier momento y que la manifiesta porque está queriéndote decir algo. Vas con prisa, no te sigo, espera. Entonces, intentar descubrir cuál es el mensaje que está debajo, intentar entenderle y luego tú calmarte. Es fácil decirlo, difícil, sí, pero hay no que tan ponerlo fácil, en práctica. Está claro. Sobre todo ahora que los niños dejan el colegio, que los tenemos todo el día en casa, hay que practicar esa calma. Y entonces también enseñamos en disciplina positiva cómo calmarnos como papás, cómo hacer frente a las situaciones conflictivas con calma, porque así encontraremos buenas estrategias eficaces y no estrategias desproporcionadas. Claro, y no sufriremos tanto los papás, o sufrirán tanto los papás. Vamos a fijarnos en algunos niños con rabieta, porque al final de lo que estamos hablando es de reaccionar a imágenes como estas que van a ver enseguida, ¿no? De niños que en un determinado momento... Bueno, pues por alguna causa, que como nos explicaba Irene, es la que hay que determinar, llegar a un punto que, claro, también visto desde la distancia y sabiendo que no es tu hijo, el de la rabieta, es divertido. Somos así de malos los adultos, pero vamos, hasta cierto punto, digo, Irene, ¿no? Que hay rabietas de niños que son simpáticas, pero hay otras que lo pasas mal, dices, oye... ¿Y ahora yo qué hago, no? Claro. Porque además utilizan todo su cuerpo, ¿no? Ahí como para defenderse o separarse. Es que además las rabietas tienen distinta graduación. Tenemos las rabietas cuando empieza y luego ya cuando se desencadena una cólera total, ¿no? Entonces, claro, la graduación es distinta y tendremos que saber actuar en un momento u en otro. Hay niños que luego también, marcan el punto final de una manera muy brusca, ¿no? Es como un Lamborghini de 0 a 100 y también a la inversa. De repente frenan y tienen algo que les entretiene y ya se quedaron tranquilos, ¿no? Porque el cuerpo ha generado también muchísimo estrés y ese estrés, como llega, explota y desencadena que el niño luego vuelve a la calma. Ya. Por ejemplo, muchas veces nos pasa en el hogar que tiene un berrinche tremendo y del berrinche tan grande se queda dormido, porque el cuerpo mismo necesita esa tranquilidad. Ya, desestresa, de una manera que lo relaja tanto que ahí se queda frito. Sí. Y el papá ahí con el cargo de conciencia dice, y este durmiendo como un santo. Por eso, la buena noticia, Pedro, la sí. buena noticia es que se puede aprender. Se puede aprender a manejar cualquier conflicto con los menores. Las rabietas o los celos infantiles, cualquier tipo de situación complicada en el hogar se puede aprender y es lo que también tenemos que concienciarnos, que tenemos que estar preparados para aprender nuevas técnicas empáticas, amables y firmes a la vez para relacionarnos con los menores. Claro, el caso de, por ejemplo, comparar al niño, si tiene hermanos, ¿no? Siempre está lo típico que se dice, ¿no? Es que tu hermana es mucho más buena, tu hermana se porta mejor. Parece que estoy mirando hacia atrás en mi pasado, ¿no? y reviviendo esa clase de frases hechas con la mejor intención, ¿no? Que seguramente sea que reflexiones y pienses, oye, parécete tu hermana y nos va a ir mejor, ¿no? Pero este tipo de mensajes dañan muchísimo al niño que las recibe y a veces las hacemos de manera inconsciente, no tan radical como ese tipo de frases, pero a lo mejor podemos decir la típica frase de lávate los dientes que tu hermana ya terminó. Ya. Es una comparación sutil, pero aún así el niño está ya comparándose con su hermana o su hermano, ¿no? Hay que darnos cuenta de que cada niño es singular y peculiar y debemos tratarle de esa manera, sin comparar, porque mermamos muchísimo la autoestima del pequeño. Claro, y además estamos alimentando cosas que seguramente luego nos cabreen, ¿no? Que son los piques entre hermanos. Pues igual nosotros de una manera inconsciente... Las peleas que tienen entre hermanos, que hay que saber gestionarlas también bien para que los celos y esas peleas no aumenten. Claro, y ahora con los regalos navideños, cuando lleguen los Reyes Magos o Papá Noel y que algún niño, pues no sé, se encuentre con alguna sorpresa y se frustre, ¿cómo hay que reaccionar ante eso?
Siempre hay que tratar de dialogar, pero en el momento más oportuno. Lo que no podemos hacer es, cuando el niño está enfadado o ofuscado, intentar entablar una comunicación con él, porque su hemisferio derecho ahora mismo está cerrado, no está queriendo hablar contigo. Entonces, entablemos una comunicación con el niño cuando realmente esté preparado para escuchar y canalizar esas emociones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar al niño habilidades para la vida, capacitarlo en emociones. Todo esto que estamos hablando, que entra dentro de estas técnicas de educación positiva, ¿quiere decir que al niño siempre le tenemos que estar alabando en las cosas buenas que hace? No. Hay que tener muy claro que al niño hay que explicarle lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por eso vamos a ser firmes. Vamos a decirle que no está permitido ciertas cosas, pero con respeto. Decirle, entiendo tus emociones, entiendo lo que estás sintiendo, pero hay cosas que no podemos hacer. Y sin embargo las podemos gestionar de esta otra manera. Oye, Irene, otra de las cosas que yo me he encontrado en muchos patios de colegio cuando se juntan los papás, que es hablar prácticamente delante de los niños de los problemas que tienen con los chavalinos, ¿no? Que esto, claro, es una tendencia muy natural porque dices tú, oye, mi interlocutor me entiende, es un papá como yo que seguro que está desesperado por una cosa similar, ¿no? Entonces, claro, los padres encuentran pues bastante a relajo en esa conversación, encuentran que tienen a alguien con quien compartir eso. Pero claro, el niño lo está escuchando todo, claro, ¿no? Y el niño percibe todo, lo que el padre dice, lo que el padre está demostrando decir, lo que el padre está ocultando, pero está intentando también transmitir al interlocutor. Entonces, muchísimo cuidado cuando tenemos al niño delante lo que decimos. Y sobre todo, si nos hacen una pregunta y el niño la puede responder, démosle la palabra. Dejemos que el niño tome también partido en una comunicación en la que puede participar. Capacitemos al niño también para hablar correctamente en público. Hablándole como un adulto. No, preguntándole. Yo me he encontrado situaciones donde una mamá le dice a la otra, ¿y qué tal Pedro en el colegio? Pues si Pedro está aquí, pregúntale a él. Cosas tan simples y que a veces, pues por el quehacer diario, no nos damos cuenta de ello. Nos lo saltamos. Sí. No, porque Pedro luego te contará la historia que quiera, pero la tiene que contar. Exactamente. ¿No? Eso es importante. ¿Qué opinas de técnicas como la de cuando ya vamos al castigo, ¿no? La de la silla de pensar o la de sacarte del aula? Esas técnicas de destierro. De destierro, yo las llamo, sí. Que las llamas así, ¿no? Sí. Son técnicas que lo que consigues es ignorar un poco al niño. Y el niño lo que está intentando demandar es, quiere aprender a gestionar sus emociones. ¿Por qué no le enseñamos? Con la silla de pensar lo que hacemos es ignorar al niño, alejarle de lo que es el ambiente, del contexto natural. Y el niño tiene que aprender a gestionar sus emociones, a saber otras alternativas de conducta, pero en el aula. Por eso, en Disciplina Positiva lo que queremos es capacitar también a los maestros a cómo gestionar estos problemas en el aula. Vale. Que no podemos utilizar el destierro, porque lo único que vamos a conseguir es que el niño perpetúe estas conductas, porque nadie le está enseñando otras maneras de actuar, y maneras de actuar en el grupo, que se sienta perteneciente al sitio donde es, al aula, a la casa. Un poquito en la línea de lo que escuchábamos antes con los ambientes en las ciudades, ¿no? El sentido de pertenencia y el saberte dentro de un contexto y un elemento integrado, ¿no? También en casa y en el aula. Exactamente. Todo esto lo podemos ir aprendiendo, es lo que nos propone Educación Positiva. ¿Dónde podemos encontrar vuestras técnicas, todos ideas? los talleres, sesiones y formación que pongo en marcha lo podéis encontrar en mi Facebook, Irene Iglesias, y mi correo electrónico para toda aquella persona que quiera hacerme llegar sus sugerencias o preguntas es irene.disciplinapositiva@gmail.com. Muy bien, pues ahí todas las dudas, si las tienen también de cómo tratar pues en estos días que son tan sensibles a todo tipo de situaciones, buenas y malas, con los más pequeñinos de la casa, saben que tienen a Irene a su disposición.